Comienza Sota, Caballo y Rey. Y cuando quedan 5 horas para la medianoche y otro domingo más, bienvenidas y bienvenidos al programa número 20 de Sota, Caballo y Rey, el último de 2022. Hola a todos, mi nombre es Antonio Jesús Pérez y otra más, estamos con vosotros en las ondas. A los micrófonos, junto a mí, como siempre, mi gran amigo Guille. Buenas tardes, Guille. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué tal? Bueno, yo espero que nos vea mucha gente, ya que hay varios factores a nuestro favor. Primero, que la invitada de hoy es maravillosa y se le ha ocurrido tela para promocionar el programa, más que yo incluso. Segundo, porque en España y alrededores, específicamente aquí en Inglaterra por lo menos, el grajo está volando bastante bajo. Y bueno, eso invita a quedarse en casa con las pantuflas, la mantita y tal, como decía María en su vídeo, ¿no? Y por último, ni juega España ni se emite El Hormiguero. O sea que tenemos toda la audiencia para nosotros solos. Bueno, recordaros que podéis contactarnos para preguntas, respuestas, mandando a tomar por saco en Twitter, @sotacaballoReyP, o por correo electrónico en sotacaballoyreypodcast@gmail.com. Si os gusta el programa y no podéis disfrutar del riguroso directo, recordad que también estamos en YouTube y en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google o Apple. Bueno, pues vamos allá, Guille. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues como íbamos adelantando antes en Twitter y otras redes, hoy vamos a hablar de educación. Y viene a vernos María Cañadas, quien además de una buena amiga y seguidora bastante fiel del programa, es maestra de escuela, o así se decía en los tiempos de la guerra, o maestra de primaria, que estudió la diplomatura de magisterio en la Universidad de Granada. Y bueno, mientras se sacaba la oposición, trabajó en dos empresas también relacionadas con la educación, y una vez sacada la oposición empezó una aventura, una travesía todavía inacabada, que la llevó a ser interina en Algeciras, Jergal, Málaga, Níjar y actualmente Castelldefels. Vamos, que tiene el sello a la bordeta, un país en la mochila y medio camino de Santiago ya convalidado, ¿no? Bueno, María Cañada, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y poner en riesgo tu reputación y bueno, y imagino que varias otras cosas, ¿no? Por venir al programa. Bueno. Yo quería empezar preguntándote, ¿maestra o profesora? Maestra. Vale. Profesores son los de secundaria. Vale. O sea, se sigue manteniendo esa tradición, ¿no? De que los profesores de secundaria se molestan cuando le dicen, oye, maestro. La gran mayoría sí, la verdad. Conozco casos que no, pero la gran mayoría sí, porque como que ellos tienen unos estudios superiores a los nuestros, en fin, y quieren que se reconozca su categoría, ¿no? En fin, al final los niños nos van a llamar como les dé la gana, maestra, profe, seño, y ya, o sea, a mí me han llamado ya muchas cosas, entonces tampoco me asusto ya. Qué bueno, qué bonita tradición lo de Illo, motriz. Sí. Bueno, a los profesores les duele más que les digan maestro cuando llegan al instituto. Los alumnos, maestro, y te responden, no soy maestro, soy profesor. Bueno. Te suele molestar bastante, la verdad. Bueno, María, cuéntanos un poco, ¿qué elegiste ser maestra? ¿Cómo, perdona? ¿Qué te hizo ser maestra? Pues es vocacional. O sea, yo desde pequeña sabía que quería ser maestra. A mí me gustaba ayudar a los demás, a mis compañeros en clase, a mis primos, que son la gran mayoría más pequeños que yo. Bueno, la gran mayoría son todos más pequeños que yo. El único mayor que yo es mi hermano. y bueno, me gustaba mucho ayudarles con los deberes y enseñarles lo que yo pudiera. Y bueno, fue, ya te digo, algo vocacional, algo que yo sabía que quería hacer desde pequeña. Muy bien. María, se dice de broma, ¿no? Cuando se habla de magisterio y tal, ¿no? Que magisterio es pinta y colorea. Yo te quería preguntar, ¿cuántas caras de decepción has visto durante la carrera?
Por parte de mis compañeros, quiero decir. Sí. De los Pues- que se creyeron que realmente aquello era... Pues alguna he visto. Lo que pasa que es un mito, o sea, evidentemente, ¿no? La carrera Claro, no estamos... por eso digo decepción. Claro. Claro, pero yo creo que aunque mucha gente lo diga de coña, todos saben que, o la gran mayoría saben, que no vamos a pintar y colorear en la carrera. Entonces, decepción, bueno, si alguna asignatura se te atranca un poquito, pues vale. Si es cierto, yo lo reconozco que magisterio no es una carrera ultra difícil. También es verdad que se te puede atrancar si no tienes vocación, si no le pones ganas, pero como cualquier otra carrera. Ujú. Entonces, no es que sea una carrera ultra difícil, pero también es cierto que estás perdiendo tu tiempo si no te gusta o no te vas a dedicar a ello o simplemente la vas a hacer por tener un título guardado en el armario o donde sea. Que eso también hay casos así. Claro, porque hay gente, yo imagino, que dice, bueno, pues me pillo un título de alguna cosa que, bueno, que pueda sacarme y que me pueda dar un trabajo, pero es que luego magisterio a mí me parece como una cosa muy específica, ¿no? Porque dices, me saco, yo qué sé, empresariales o derecho y como que hay varias posibilidades, ¿no? Dentro de eso, pero al final magisterio, la principal, ¿no? Es enseñar. Y enseñar a criaturas chicas, ¿no? Entonces, si no te gusta eso, ¿no? Imagino que... Claro, sí. A ver, magisterio está enfocado a la escuela, o sea, no hay más tu tía. Ya puede ser escuela pública, por lo que tienes que pasar un proceso de oposiciones que para el que quiera se los regalo, si te lo digo. Escuela privada o concertada, si tienes un currículum que tal y la mayoría de veces si tienes un buen enchufe, un buen padrino. Sí. O ya pues empresas pues dedicadas a las clases particulares, a programas más específicos, en fin, esas son las 3 salidas mayoritarias de la carrera. Hay Sí, otras o sea, carreras que sí tienen más. Vale, pero es eso, clases particulares también sería una opción ahí, ¿no? Entonces, Sí, claro, a ver, ya sea en una empresa o por tu cuenta, pero claro, ahí entran en juego también más factores. Normalmente las empresas de clases particulares, pues los sueldos son como son, los contratos son como son. Si tú lo haces por tu cuenta o trabajas bajo cuerda o tienes que pagarte un autónomo, en fin, ya también lo que cada uno quiera hacer con su vida también o lo que le permita a la vida hacer. vale. Pues, ¿qué más tengo yo por aquí? Pues yo recuerdo cuando estaba en Granada que conocí a algunos estudiantes de magisterio un poco por seguir por ese hilo, ¿no? Y para romper un poco lo de pinta y colorea, yo me acuerdo que había algunos, ¿no? Que me contaban de cosas chulas que aprendían y que, a ver, que tenían obviamente su complejidad, ¿no? Pero yo me quedé flipando, ¿no? Una vez que me dijo, no, porque estamos aprendiendo a contar en base 4. Y digo, bueno, yo esto no había escuchado en mi vida, ¿no? Y tal, dice, claro, porque los niños cuentan con los dedos, entonces tienes que aprender a esto. Entonces a mí me gusta que me contases más cosas chulas de estas que se aprenden en magisterio. Bueno, también te digo que depende como en todo en la vida, ¿no? Depende del profesor que tenga. Te enseñará unas cosas, te enseñará otras, ¿no? A mí esto del base 4 no lo recuerdo, que yo lo viera, la verdad. Pero Igual yo lo entendí. No, a ver, podría ser perfectamente. Cosas chulas, madre mía. Pues es que hace unos cuantos años que yo hice la carrera, Willy. Una ya está mayor. Pero sí que es verdad que teníamos asignaturas un poquito más prácticas, ¿no? En la que hacíamos experimentos adaptados a niños, ¿no? Que para nosotros era pues una chorrada, por así decirlo, pero para los niños pues podía parecer súper espectacular, ¿no? El típico experimento de hacer el volcán, que ahora mismo no me acuerdo cómo se hacía, también te lo digo, ¿no? Pero... Era con harina, ¿no? Era con harina y no sé qué. ¿Tú te acuerdas de esto? De bicarbonato, me parece, no me acuerdo. Y bueno, pues experimentos así de ese estilo, tipo el huerto escolar, que también te enseña un poquito a cómo manejarlo, tal. Actividades, pero ya es que te digo, no me acuerdo específicamente de alguna, pero sí que es verdad que había cositas chulas, había cositas un poco más densas, ¿no? Como podía ser la asignatura de psicología o de didáctica de la educación, será un poquito más densa. Pero bueno, al final
todas las cosas chulas que normalmente hacemos los maestros las vamos adquiriendo con el rodaje. Claro. Que en la carrera aprendemos cosas, pero al final vas aprendiendo con los niños, al mismo tiempo que los niños, porque vas buscando la manera en la que si esto no les ha llegado así, pues voy a buscar otra forma en la que a ver si les llega, a ver si lo cogen así. Y vas aprendiendo tú al mismo tiempo y vas creándote tu propio banco de recursos poco a poco. Uh-huh. Por cierto, dice Siuxi en el chat, recuerda que es vinagre y bicarbonato. Ah, vale, perfecto, gracias. Yo como apunte puedo añadir que también sirve Pepsi y Mentos. Uf. Pero luego hay que limpiar. Si lo puedes meter en una botella llena de Pepsi o de Coca-Cola, mejor. Creo, te tengo que corregir, era la Cola Light. Ah, era Light. No, pero bueno, pero la otra también vale, ¿no? Creo que es por un ingrediente que lleva la Light, que se diferencia de la... Pero bueno, que sí, que vaya, que es lo mismo. Creo, vaya. Sí, pero bueno, eso luego hay que limpiarlo, ¿sabes? Y tampoco es plan. Efectivamente. Bueno, María, ¿has estado siempre en el sistema público? Como maestra como tal, bueno, estuve trabajando en una empresa que no daba clases particulares, así por así decirlo, era un programa que estaba a nivel mundial, lo que pasa es que no quiero hacerle publicidad porque terminé un poco regular. Daba clases a niños, pero era pues eso, en la enseñanza del programa concreto en el que trabajaba. Y de ahí pues luego pasé a otra empresa que estaba relacionada con el ámbito de educación, pero no daba clase. Ahí trabajaba un poco más como administrativa, contacto con el alumnado y tal. ¿Y qué diferencia ves a través de conocidos que hayas podido tener con la educación pública con la concertada? Pues a nivel de conocimiento y de tal, se da lo mismo. O sea, las asignaturas son lo mismo, los contenidos son lo mismo, tal. La diferencia más grande quizá puede ser los recursos. Normalmente los colegios concertados, los colegios privados suelen tener mejores recursos que los públicos a nivel de ordenadores, tablets y tal, por ejemplo, suelen tenerlo. Luego los profesionales que conozco que trabajan en privada concertada, pues son grandes profesionales también. O sea, es que malos y buenos maestros te puedes encontrar en un sitio y en otro. Ya sí. No te digo que por ser privado y hayan entrado, a lo mejor algunos han entrado por enchufe, otros directamente por currículum, que también existe esos casos. No por eso van a ser malos docentes, ni mucho menos. Y no por haber superado un proceso de oposición van a ser buenos docentes tampoco. Es decir, que hay de todo en todos lados, sí, en la viña del Señor. Sí, pero eso es como siempre, ¿no? Que no necesariamente un título te convierte en un buen profesional, ¿no? O en una persona más dedicada o claro. Tal, ¿no? De hecho, Antonio en el programa anterior también dijo algo al respecto, que no solamente es soltar tus conocimientos y ya está, y que ahí se la apañen, ¿no? Que eso es un transmisor de conocimiento, algo así vino a decir él, ¿no? Que sí. También tienes que implicar en ese proceso en el que los niños les llegue lo que tú les estás transmitiendo, si no les llega, ver el por qué no les llega, si es un problema tuyo a la hora de explicar, si es un problema pues suyo porque tenga algún tipo de trastorno que también hay que detectarlo, si es que tiene algún problema en casa y por eso no te está haciendo ni puñetero caso, en fin, eso también forma parte de la docencia. Has comentado eso de Antonio. Para los oyentes que se incorporen por primera vez al podcast. A la familia. Claro, previously on Sota Caballo y Rey tuvimos aquí a un profesor de educación secundaria y experto en mindfulness como es Antonio Castellón, que estuvo, pues eso, tuvimos un programa anterior bastante entretenido y divulgativo al respecto. Por comentar, ¿vale? Sí. Y que os recomendamos, como siempre, que lo veáis. Sí, porque además publicó su libro, que es muy interesante, que Willy me dijo que me lo iba a regalar para Navidades. Bueno, ahí está el misterio, ¿no? No sabemos si ocurrirá o no, pero ahí está el misterio. Vamos a ver. Bueno, Guille, ya después de... Pedido está en la carta, ¿no? Pedido está en la carta. Pregunta si te hacen 2x1 y así ya me manda a mí otro por Navidades.
No, hombre, pero para eso les digo, oye, pues que me lo firme, ¿sabes? Consígueme 2 libros, Antonio, y que me lo firme. Antonio, si nos estás viendo, fírmame un par de ejemplares, hombre. Que hay gente aquí, el público del Sota lo pide. María, yo creo hay tantas preguntas, ¿no? que podríamos hacer. O sea, es un poco complicado incluso mantener esto medio estructurado, ¿no? Hay una pregunta ahí en el chat que después que me la apunto, es Siuxi, para después. Pero bueno, en fin. Yo te quería preguntar, ¿por qué hay que cambiar la ley educativa a cada gobierno que entra? Sin meterse en política necesariamente, que para eso ya tuvimos el programa de Cristian. Pero Es que yo creo que no es necesario cambiarla cada 4 años. Te digo, los cambios que yo más he vivido así un poquito más con conciencia, por así decirlo, que son los cambios que yo he tenido que estudiar en las oposiciones y tal, lo que es el trasfondo de la ley, lo que es el grueso, apenas cambia. O sea, cambian 4 conceptos, 4 cositas, según quien esté gobernando, uno u otro, según. Entonces, yo creo que lo que es urgente, más que cambiar la ley cada vez que entra uno u otro, es que se haga un pacto por la educación, cosa que llevamos reclamando los docentes años y años, para que esto no pase, porque esto es una locura. Porque cada vez que cambia la ley de educación, cambia el libro, cambia la forma de trabajar, cambia toda la burocracia, que a este paso cada maestro va a necesitar un secretario para llevar todo el papeleo que hay que hacer. Trastoca a los padres, trastoca a los niños, trastoca los centros, lo trastocas todo. Y ya no te digo a la gente que está opositando. O sea, eso ya es una locura, porque tú puedes empezar a prepararte la oposición en septiembre, octubre, que más o menos cuando se suele empezar, y que en enero te cambien la ley. Y todo lo que has hecho en los meses anteriores lo tienes que volver a cambiar. Ya sabéis, niños, no estudies oposiciones en año de elecciones, por si acaso. Yo siempre he tenido una duda, María. ¿A vosotros preparan, pues eso, en temas de didácticos, más cómo trabajar con los niños? Pero sí es verdad que, bajo mi experiencia, me han llegado comentarios de otras personas sobre la educación. Y es que al final no os preparan para meteros con 30 criaturas de cada padre y de su madre y manejar esos grupos de personitas. ¿Cómo se hace? Porque yo he conocido gente que ha llegado, ha visto el percal y ha dicho, me voy a estudiar otra cosa, y aunque haya aprobado las oposiciones, esto no va a ser mi vida al final. Pues se hace con mucha paciencia, desde luego. O sea, paciencia a montones. También es cierto que durante la carrera tienes periodo de práctica. Entonces ahí más o menos ves la realidad con la que te vas a encontrar después. Cierto es que no sueles estar solo, no es lo normal que estés solo en la clase. Entonces tú vas a una clase, tienes al tutor de esa clase y tú estás allí aprendiendo. Lo normal también es que te deje dar clase, pero con esa persona allí supervisando un poco el tema, dándote apoyo, si ve que tal, pues te ayuda. Pero claro, el enfrentarte tú solo a una clase, eso hay que vivirlo. Eso hay que vivirlo. Y además, el ser interino te da un rodaje porque claro, yo por ejemplo este curso, yo ya llevo 3 centros distintos en lo que llevamos de curso. Y cada vez que llega a una clase es empezar de cero, porque tú no los conoces, no sabes nada de ellos, no sabes cómo son, no sabes si tienen algún problema, si no lo tienen, no sabes cómo ha estado trabajando la persona titular con ellos. O sea, es un poco caos. El primer día cuando llega es mucha información en un momento y al final pues tienes que salvar. El primer día lo tienes que salvar como sea y luego ya te vas organizando. De hecho, yo empecé en Castel hace 2 semanas, 3 semanas, y todavía estoy aterrizando. Todavía estoy aterrizando. Y probablemente esta sustitución me llegue hasta Navidad, probablemente, no lo sé, si se alargará un poco más o no. Y después de Navidad volveré a otro centro nuevo. Entonces,
¿La carrera te prepara para esto? No, no te prepara para esto. Esto te lo hace el rodaje. Ujú. Pero bueno, que el periodo de práctica, algo te deja ver ya de lo que vas a tener que enfrentar. Y antes, Ya te antes deja no ver. existía, me parece, vaya. El Antiguamente. periodo de práctica, pues... Creo que antes de Bolonia no había, creo. Sí, porque yo no estudié con Bolonia y yo hice periodo de práctica. Lo que pasa es que creo que ahora es más largo, puede ser, Ujú. ¿eh? No sé, porque no estoy muy puesta en cómo van los grados, sé que son 4 años, pero de ahí no me saquen. Pero que yo hice diplomatura, fui creo que la penúltima promoción de diplomatura Ujú. y tuve periodo de práctica. Vale. ¿Qué iba a decir? Sí. Aprovechando que han mencionado el tema de lo de interina, si puedes explicar un poco a qué se refiere uno con interina. Implica también la existencia de interino o interina, implica la existencia de un exterino o exterina. A ver, un interino es una persona que ha aprobado su oposición, pero no ha obtenido plaza, ¿vale? Y Ujú. entonces pasa a formar parte de la bolsa de su especialidad, porque el magisterio tiene varias especialidades, ¿vale? Ujú. Entonces, esas personas están ahí en bolsa para cubrir las bajas que se vayan produciendo a lo largo del curso escolar. Sí. Cuando te toca, pues te han llamado y entras a sustituir a la persona que sea, ¿vale? Entonces, esas bajas pueden durar 2 semanas, pueden durar 3 días, como ha pasado a mí este año en Málaga, pueden durar todo el curso, como me pasó el año pasado en Gergal. No sabes, depende de por qué se dé esa persona de baja. Y una vez que termina tu sustitución, vuelves a bolsa hasta que te vuelven a llamar. Y así hasta que consigas aprobar la oposición con plaza. Que con puntos sumando en la bolsa no puedes llegar nunca a conseguir plaza, ¿o sí? Tienes que pasar el proceso de oposición. Es decir, con el tiempo de servicio tú lo vas acumulando. El tiempo de servicio, el tiempo que estás trabajando, son puntos que cuando te presentas a oposición te cuenta en el baremo porque es concurso de oposición. Pero tienes que aprobar todas las partes de los exámenes con buena nota y que luego, aparte, la fase de concurso, que son los cursos que tú haces, el tiempo trabajado, el tema de idioma y tal, te sume como para ponerte por delante de todos los demás y conseguir la plaza. Es muy jodido, ya lo digo. Yo llevo ya 3 oposiciones. ¿Y cómo administra el estar moviéndote de un sitio a otro con lo difícil que es buscar un piso y alquilarlo? Porque esa es otra. Sí, ese tema es complicado también. Es cierto que existen grupos, por ejemplo en Facebook existen grupos de alojamientos para docentes en los que hay gente pues, que publicita sus pisos y los ofrece pues, para alquilarlos por meses, por semana, en fin, y a precios más o menos asequibles, porque aunque se diga también que los maestros cobramos mucho... Y que tenéis muchas vacaciones también. Sí, tenemos muchas vacaciones. Yo siempre contesto lo mismo. Al que me dice eso le digo, mira, la carrera y la oposición está ahí para el que la quiera. Si me vas a criticar las vacaciones, oye, ahí está la carrera, la oposición para quien la quiera. También es cierto que durante las vacaciones cada maestro hará sus cosas. Hay maestros que si saben dónde van a estar el año siguiente, se dedican a preparar material y demás. Habrá otros que se dediquen a viajar, cosa que lo veo totalmente lícito. En fin, pero que esto venía a la pregunta de Antonio de cómo manejas lo del alquiler, ¿no? Sí. Pues muchas veces te deja, o sea, pagas por trabajar, porque hay veces que no sabes lo que va a durar la sustitución, tienes que empezar por quedarte en un hostal, un hotel, y ya según cómo vas viendo o según lo que te digan, la información que te den, pues ya te buscas un piso o no. Ya te digo, en Málaga que estuve 3 días, pues fue hotel, porque ¿qué te buscas para 3 días? En San Isidro de Níjar, que estuve 2 semanas y sabía seguro que eran 2 semanas porque era un permiso por matrimonio, pues ahí sí conseguí un pisito que me lo alquilaran por 2 semanas. Me salió carillo, pero ¿qué haces? Estando a hora y media de tu casa no puedes estar yendo y viniendo. Esto podría haber algún sistema, yo que sé, algún sistema público para estas cosas, ¿no? Porque es una cosa que al final es importante tener esas sustituciones, ¿no? Cuando son necesarias, porque a todo el mundo le puede pasar, ¿no?
Claro. que se pone mal o se casa o tiene cualquier tipo de problema, ¿no? Y el hecho de que, digamos, tú te tengas que pagar tú misma el alojamiento, o sea, parece un poco como que podría estar mejor hecho eso, ¿no? Al final. Sí, a ver, yo he escuchado que antiguamente existían las casas de maestros, ¿no? Que eran como casas que estaban ahí a disposición de los maestros cuando se tenían que desplazar y demás. Pero eso que yo sepa ya no existe. Entonces, Claro, pues, es que hasta los militares, que yo sé que tienen cuando les mandan destino y a lo mejor es una cosa temporal, o sea, en casi todos lados hay o pequeños cuarteles o residencias para hospedarlos. O sea, los militares lo tienen mucho mejor montado que los maestros, perdona que te diga. Eh, entonces, vale, al final creo bueno, tengo aquí una pregunta que yo creo que ya está respondida. vale. Que era básicamente los niños en clase o los maestros en un destino. ¿A quién le cuesta más poner el huevo? Pues a los maestros. Los niños A al los final maestros, ¿no? se adaptan súper rápido. Además, depende de los niños también, ¿no? Pero normalmente a poco que les trates con cariño y que, vamos, es lo normal, ¿no? Que para eso te dedicas a esto, para tratar a los niños también con cariño, pues se adaptan súper rápido a ti. Sí que es verdad que a veces te dicen, es que la seño, no sé, la que estaba, ¿no? Es que el profe no sé qué hacía esto. Vale, ellos se han acostumbrado a eso, pero también se dan cuenta de que tú no eres esa persona y en el momento que te dices, bueno, pues ahora lo vamos a hacer así, pues dicen, ah, vale, y ya está. O sea, no te replican más. Simplemente te dan la información de que con la otra persona lo hacían de esa manera, pero si tú le dices, bueno, pues ahora lo vamos a hacer así, pues, ah, vale, y ya está. O sea, ellos tienen una capacidad de adaptabilidad fabulosa. Que ya nos gustaría a muchos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. San Antonio. No, un tema recurrente en este programa con posiciones fuertes y encontradas. ¿Te planteas salir del país, sea por trabajo o por necesidad o placer? A ver, por placer, claro. O sea, por placer todo el mundo viaja donde a mí no me importaría. De hecho, Willy sabe que tengo un viaje pendiente allá a visitarlo. Pero cambiar mi residencia fuera de España, vamos, es que no me lo planteo ni fuera de Andalucía, ahora mismo, ¿eh? Porque a mí me gusta vivir aquí, me gusta y de momento tengo trabajo. O sea, si llegara el momento en el que no tuviera trabajo y por necesidad tuviera que irme, pues bueno, pues quizá me lo plantearía, pero ahora mismo no. Vale, pues vamos a pasar al siguiente bloque. Qué pena, Antonio. Para el año que viene nos podemos poner una música así de cortinilla, ¿no? Entre secciones. Yo no sé, para darle un poco de color al programa, que esto si no se queda un poco medio... Eso al buzón de sugerencias y ya. Eso. Es que, por cierto, los que nos estéis viendo en el chat o los que nos estéis oyendo en diferido, tenemos un buzón de sugerencias que, bueno, que es lo que ha dicho Antonio, o si no, en el Twitter que tenéis en pantalla también, que nos digáis cosas, que nos mandéis cosas que podemos hacer, que podemos cambiar en el programa, que nosotros tenemos nuestras ideas, pero Claro, siempre está bien recibido y que os escuchamos, verás. y si eres una persona que crees que puede aportar al programa, vamos, hablamos perfectamente y montamos un programa. Estamos encantados de recibiros y que vengáis al programa. Y si te gustaría ayudar, pero no te gusta salir en cámara, a lo mejor tenemos un puesto para ti. Bueno, final del espacio publicitario. Vamos a pasar al siguiente bloque, la educación, ¿no? Ayer y hoy, ¿no? Y voy a empezar contando que, bueno, conozco a alguien cuyo nombre no mencionaré, que, bueno, pero que sin tener más estudios que los de la vida misma, consiguió un trabajo como maestro en una pequeña comunidad de un lugar remoto. Me contaba, a lo mejor sabes quién es y todo, pero bueno. Sí, me hago una ligera idea. Vale, bueno, esta persona me contaba que le enseñaba a los niños, o sea, porque estuvo haciendo como una sustitución y se dio cuenta de que, bueno, los niños que les tocaba aprender a dividir, pues tenían problemas, ¿no? Con el método que la persona anterior les había enseñado, ¿no? Y él pues decidió enseñarles a dividir usando el mismo método que él aprendió aquí en la escuela. Uh-huh. Y ¿no te parece increíble?
O sea, que lo aprendiera o que... que se acuerde todavía de cómo se divide a mano, ¿no? O sea, voy a enseñar como me lo enseñaba a mí cuando tenía 6 años. Como... Sí, a ver, pues fíjate que la división es algo de lo que la gente suele olvidar más. No sé por qué. Es que no se suele dividir tanto a mano, ¿no? Sí, Sumar, bueno, sí. Supongo que sí, ¿no? Que las divisiones a mano pues las haces en el cole y cuando ya se van complicando ya las haces con la calculadora, ¿no? Y se te olvida lo que es hacerlo a mano. Me parece increíble que se acuerde, la verdad. Pues supongo que tú te acordarás de todos esos métodos porque los has estudiado en la carrera y tal, pero ¿te acuerdas de cómo era cuando era Mini María? ¿Qué cosas han cambiado? Más o menos me acuerdo y realmente hay muchas cosas que no han cambiado. Hay muchas cosas, es decir, a sumar se aprende de la misma manera, a restar, sobre todo en matemáticas, la mayoría de cosas no han cambiado. Sí que es verdad que se ha introducido el método ABN y tal, que yo no lo he trabajado, entonces no lo conozco mucho, no sé cómo va. Se pueden introducir métodos nuevos. La empresa esta que dije antes que yo trabajé como maestra, pues se trabajaba el cálculo con el ábaco japonés, que de algo me acuerdo, todavía lo tengo por ahí guardado, de algo me acuerdo. Y son diferentes métodos, pero al final se recurre prácticamente siempre al método tradicional de enseñar la matemática, la lengua. O sea, pueden cambiar los recursos que utilices, pueden cambiar, pues los libros cambian, evidentemente, pero la manera de hacer las cosas es que sumar se suma igual siempre. ¿Cómo lo he enseñado de otra manera? No sé, y a dividir, pues, el número, la cajita, el coger las cifras, tal, las bajas, no sé qué. Es que ¿cómo lo he enseñado de otra manera? Qué buenos tiempos. Saco la pizarra. Oye, pues un día podemos hacer eso, ¿no? Poner una pizarra. Hoy vamos a hacer una raíz cuadrada. Las raíces cuadradas también son las grandes olvidadas, ¿eh? Hombre. Bueno, y en el resto de asignaturas, porque vale, matemática es como el típico ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno aprende en la escuela? Pues uno aprende a sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Pero en el resto de cosas, o sea, ¿existe todavía el conocimiento del medio? ¿O eso ya es una cosa del Pleistoceno? Existe, dependiendo de la ley que esté en vigor, es conocimiento del medio o es... O de la mitad. O es ciencias naturales y ciencias sociales, ¿vale? Pero sí existe y se sigue viendo pues lo mismo, los animales, las plantas, los planetas, el municipio, el ayuntamiento. Si es que al final es que todo eso no cambia, o sea, y de historia, pues es que realmente la historia actual, que es la que podría cambiar, se ve más en etapas superiores, más que en el colegio. O sea, en el colegio vemos un poquito la prehistoria, tal. Entonces es que realmente los contenidos en sí no cambian, si acaso se amplían porque se les mete las nuevas tecnologías para trabajar con ellas y pues en fin se puede meter pues para trabajar en matemáticas páginas específicas para trabajar, ¿qué te digo yo? La simetría o la traslación o cosas así, o páginas interactivas para hacer ejercicios de suma, de resta, de multiplicaciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces, María, ¿se sigue plantando lentejas en algodones o ya se usa el Minecraft como con el modo cultivo? Se siguen plantando lentejas en algodones. Sí, yo no lo he hecho, no me ha tocado hacerlo en ningún curso de momento, pero he visto en los colegios en los que he trabajado. Es que también depende del curso que te toque, Willy. Entonces da unas cosas o da otras, evidentemente, ¿no? Pero se sigue haciendo, yo lo he visto que se sigue haciendo. Y colgar una bolsita de agua en la ventana con el ciclo del agua dibujado para ver cómo el agua está en estado líquido y el calor del sol hace que se evapore y suba y tal. Eso también se hace para trabajar el ciclo del agua. En fin, todas esas cosas a los niños les encanta, ¿eh? Y son con las que se quedan, porque fíjate, tú te acuerdas, Antonio, de que plantabas lentejas. Sí, a ver, recuerdo estar detrás de mis padres insistiéndoles de que no tiraran el tarrito del yogur. Vasito del yogur. Que me lo tenía que llevar al colegio, de eso sobre todo. Y pues esas cosas son al final las que se les quedan a ellos. A mí me surge
una duda en Espera, base espera, a... espera, Antonio, déjame, antes de que pase con a la siguiente pregunta, yo quería solo agregar que tú te acuerdas de eso y yo me acuerdo de otra cosa que era, pero yo creo por lo traumático, ¿no? Porque me acuerdo que durante un tiempo también en eso, pues hacíamos cosas de la huerta escolar y no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y lo que pasa es que en lugar de tener macetas al uso, nos enseñaban a reciclar cartones de leche. Entonces era como, traed cartones de leche de vuestra casa y no sé qué, que menos mal que eso me tocó hacerlo en aquella época y no ahora, porque yo hace muchos años que no tomo leche siquiera, entonces hubiera sido muy complicado. Pero yo no me acuerdo... El tetrabric del zumo también vale. No, pero es que yo me acuerdo, lo que yo me acuerdo es que era leche. Entonces, por lo que me acuerdo y lo que me traumatizó en su día fue el tema de que era muy difícil limpiar aquel tetrabric para quitarle el olor agrio de leche de pasada. Y eso es una cosa que tendría yo, 6, 7, 8 años, no sé, pero que es una cosa que nunca se me ha olvidado. Es decir, joder, hay que ver lo mal que huele la leche cuando se pasa, ¿no? Y dice, es que no hay Dios que lo limpie. Yo me acuerdo que lo limpiamos de aquella manera, imagino, pero, joder, es que no se le iba ese olor. Bueno, y ya con esa punta ya... Venga, Antonio, dale. ¿No? Al mencionar las nuevas tecnologías, ¿cómo está siendo? Porque la pública, como has comentado, tiene menos recursos. Todos nos acordamos que hace unos años soltaron portátiles para todo el mundo cuando estaba Zapatero. Los portátiles verdes, ¿no? Sí, los famosos notebooks creo que eran, o... Bueno, ya sabéis. Los de jugar al pingüino del Linux. Los mini PC, estos pequeñitos de 7 y 8 pulgadas que había. Pero vamos, eso ya se ha perdido y se dejó de hacer. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora en las aulas para incorporar las nuevas tecnologías? Pues hay pizarra digital, porque hay algunas que funcionan como tal, que tú las puedes manejar directamente de la pizarra y tal, que son táctiles, y hay otras que sirven simplemente como proyector. Yo he tenido la mala suerte de que todas las que he tenido han sido solo como proyector. Pero bueno, se pueden utilizar igualmente. No salen los niños a toquetearla a ellos, pero bueno, pues siempre proyectárselo en una pantalla les llama más la atención que escribírselo en la pizarra. Y luego pues hay carros de portátiles en la mayoría de los centros que se usan, que tienes que coordinarte con el resto de las clases para que no queramos usarlos todos al mismo tiempo. Entonces se reparten entre los niños, tienen que tener mucho cuidado con ello y tal, se usan y se devuelven otra vez a su sitio para que los use otra clase. Entonces no pueden guardar cosas personales y tal. Y también he visto, por ejemplo, lo vi el año pasado en Hergal, que la Junta también proporciona ordenadores a los que no tienen recursos para tenerlo en su casa, para que puedan acceder desde su casa pues al Classroom, a los libros interactivos, puedan buscar información para hacer los trabajos, las tareas y tal, pero al final de curso los tienen que devolver en perfectas condiciones para que al año siguiente pues se lo puedan dejar a otra persona. Que para eso también hay una figura en el centro que es el coordinador TIC, que es el que controla todo esto, ¿no? Sí, lo sé. ¿Tú no tienes mucha experiencia con eso todavía, ¿no, Antonio? ¿O sí? ¿O es que tú has sido coordinador TIC? A ver, yo tengo experiencia de haber estudiado en el FP de Administración de Sistema Informático, entonces los profesores de mi ciclo, la mayoría han tenido que ser coordinadores TIC. Entonces siempre nos han contado pues batallitas, problemas de esa persona, porque tú imagínate un centro de 400 personas con un coordinador y cada vez que hay un problema con algún sistema informático, dispositivo electrónico y tal, acuden a ti. Y son problemas tales de la impresora no me imprime. ¿La ha encendido? Bueno. Sí, pero es por poneros ejemplos. ¿Está enchufado? Sí, ha probado usted apagar y encender. Esa es una frase muy típica de informáticos. Sí me gustaría hacer un breve paréntesis porque hacer un llamamiento desde aquí, si es que sirve de algo. Pasado viernes estuve en mi centro a recoger unos títulos que a posteriori el sistema educativo está muy en peligro. Es decir, no hay conserje, no hay limpiadora y está todo muy mal. Así que si podemos hacer algo,
que nos lo digan porque no puede seguir así esto. ¿Pero eso en todos los institutos o La es una cosa mayoría. regional o es...? Por poner un ejemplo, en el que yo estuve, que es el Francisco Javier de Burgos, están donde había 3 conserjes, hay uno por la mañana y han empezado a dar clases, han habilitado un nuevo ciclo de estudio por las tardes y han tenido que reconvertir, por lo que escuché, a una limpiadora en conserje. Por lo que falta una limpiadora. Imaginaros, pues, en un centro enorme de 400 y 500 personas, se hace notar mucho. Por ejemplo, pues gente tocando en el portero y no puede entrar porque lleguen más tarde, etcétera. Y bueno, ese era el paréntesis. De los conserjes me parece que eso lo lleva cada ayuntamiento. Creo. Me parece que es el ayuntamiento el que gestiona el tema de los conserjes y tal. Me parece. De las limpiadoras, pues no sé, supongo que con alguna empresa, pero no sé si eso ya lo gestiona el propio colegio, lo gestiona el ayuntamiento, no lo sé. Lo que sí se puede hacer, que podemos hacer todos, es que cuando se convoque una manifestación por la educación pública, que vayamos todos a esa manifestación. Eso es lo que sí podemos hacer todos. Ya no solo por este tema que tú comentas, Antonio, sino por la bajada de la ratio, que es una de las cosas más urgentes que se pide. La bajada de la ratio es que haya menos alumnos por clase, porque si alguien no entiende la geografía. Para los de la LOCSE, ¿no? Pues somos tú y yo de la LOCSE, ¿sabes? Por eso mismo. Bajada de ratio, el tema de que haya más profesionales para atender a niños con necesidades educativas especiales en los centros, que muchas veces esos recursos también son muy escasos y cada vez nos encontramos más casos. Pues los recursos que ya hemos comentado, tecnológicos, por ejemplo. En fin, para todo eso sirve ir a las manifestaciones. Vale. Quería traerte un poco de vuelta, porque nos hemos ido por los cerros de Úbeda un poco, pero que bien, ¿no? Quería traerte un poco de vuelta para el tema de los contenidos y los métodos. Después hay una sección dedicada a qué podemos hacer con el sistema educativo así en general. Vale. Bueno, yo quería preguntarte eso, ¿qué contenidos o métodos incluso crees que deberían cambiar? Pues es que realmente los contenidos que se ven en primaria, ya la etapa educativa de secundaria y tal, aunque la trabajé el año pasado, no la manejo tanto y no voy a entrar, pero los contenidos que se ven en primaria son contenidos que hemos visto todos desde pequeños y realmente pues son contenidos básicos, ¿no? El tema de las matemáticas, pues evidentemente las necesitamos. Lengua, que mucha gente dice, es que ¿por qué me ha servido la sintaxis? Vale, pues a lo mejor la sintaxis no te ha servido para nada a ti en concreto, ¿no? Pero el tema de saber escribir, de saber expresarte, de tener comprensión lectora. Porque eso es súper importante. Porque es que la gente lee y no entiende lo que lee. Pues eso no debe cambiar. Ya la forma en la que tú lo enseñes, pues bueno, eso, como se ha dicho siempre, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo. Pero son cosas que hay que ver. Y la expresión oral también, porque ¿a quién no le ha pasado que tiene que explicar un trabajo y se queda porque no sabe expresarlo? No. Y trabajar también el perder el miedo a hablar en público y tal, porque cada vez está más a la orden del día. Sí que es cierto que con todo el boom de aplicaciones y de que ahora todos los niños quieren ser youtubers y todas estas cosas, cada vez les da menos vergüenza hablar en público. Pero les da menos vergüenza hablar en público de sus cosas, de juegos, de tal. Si ya los pones a explicar un trabajo que ellos han hecho, la mayoría no son capaces, les da pánico, porque claro, es que a ver si se van a equivocar. Bueno, pues no pasa nada. Es que trabajar el miedo al fracaso es otra de las cosas que... No pasa nada, te quito 2 puntos de tu nota final del trimestre, pero ya está, no pasa nada. No, pero sí que los contenidos más o menos, más que quitar contenido es ampliar, y sí se está haciendo ya, que es meter mucho la educación emocional, por este tema que estamos viendo, por el tema de frustraciones, de miedo, pero porque
también ha cambiado mucho la sociedad de cuando nosotros estábamos en el colegio como están ahora los niños. Nosotros íbamos más un poco a calzón quitado, ¿no? Bueno, pues... Y los niños ahora están como Y así en hemos salido. burbujitas. Bueno, así hemos salido, pero bueno, nos defendemos, ¿no? Más o menos. Bueno, En la vida. Algunos mejor que otros, pero sí. Bueno, pero tiene que pasar, ¿no? Pero los niños ahora, no todos, ¿vale? No todos. Están como en burbujitas. Y si los sacas de ahí es como, uy, es que mi niño no sé qué. Deja a su niño que se equivoque, señor o señora, que forma parte del proceso de aprendizaje y forma parte de la vida. Porque ahora da mucho miedo que los niños se equivoquen, da mucho miedo que los niños suspendan un examen, da mucho miedo que los niños pues vayan con los deberes sin hacer porque no los han apuntado. En fin, bueno, eso es otro Yo por tema. lo que yo por lo que tengo entendido, y especialmente eso más en la secundaria, yo creo, ¿no? Pero por ejemplo, en Estados Unidos es más loco todavía, porque allí no es que suspendas, es que si allí en lugar de ser notas numéricas, bueno, creo que en primaria todavía son con letras la nota, ¿no? No, son numéricas. Ahora son numéricas, vale, bueno. Sí. Bueno, pues el tema es básicamente que allí eso, con las letras y tal, pero lo que sea sacar menos de una A, que es la nota máxima, se considera un fracaso de la leche, ¿no? Y yo he escuchado gente, pues en la universidad o en fin, en otros ámbitos que con alumnos, pero súper preocupados de por favor, yo sé que no he podido dar mi mejor, pero no sé qué, pero no me pongo una B, póngame una A, por favor, que si no mis padres, no sé qué, no sé cuál. O sea, es peor todavía, porque ya no estamos hablando ni suspender, o sea, es que allí tienes que sacar una A porque si no... Sí, bueno, aquí depende también de los padres. Aquí depende también de los padres. Yo el otro día, cuando aterricé en Castel, justo habían hecho un examen y tal, y me tocaba a mí corregirlo sin saber cómo habían dado ese tema, y claro, pues puede ser que tú los corrijas menos estricta que la persona que se lo hizo, o más, o no sabes, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo tuve un niño que sacó un 7 y pico, no me acuerdo del pico, ¿no? Pero un 7 y pico, y se me puso a llorar en clase porque sus padres le iban a castigar por haber sacado menos de un 8. Tercero de primaria, estamos hablando que tienen 8 años, 7, 8 años. Complicado. Ojito con la presión de los papis, ¿eh? Ojito. Esa es otra pregunta que creo que te quería hacer, pero creo que no la he puesto por ahí. Pero bueno, después creo que podemos hablar más en detalle sobre esa cuestión de los niños, los padres y no sé qué. Solo por complementar la pregunta anterior, ¿hay cosas que tú recuerdas de cuando tú eras mini María y que te alegras que hayan desaparecido del aula? O sea, métodos, comportamientos... Bueno, contenidos hemos dicho que los contenidos están bien, ¿no? Pero... cosas. A ver. Bueno, hay cosas que han cambiado. Es que también depende mucho del profesor, ¿no? O del maestro que te dé la clase. Sí. También te digo que yo tuve muy buenos maestros. Yo recuerdo mi etapa en el colegio muy buena. Sí que es cierto que se ha cambiado el tema de los deberes, que antes a lo mejor pues no íbamos con 4 ejercicios de lengua, 5 de mates, 3 de icono, ¿no? Y ahora es como, vamos a intentar no llevar deberes a la casa porque es que los niños pues por la tarde tienen un horario también súper intensivo y claro, ¿cómo se van a poner a hacer deberes? Que bastantes horas pasan ya en el cole. Vale, te lo compro. Yo mando ejercicio en clase como para que dé tiempo a hacerlo en la clase, pero si tú no lo haces en clase, no los terminas, te los tienes que llevar a la casa, evidentemente. Entonces, eso antes, pues no era así. Eso antes era, yo doy la lección y lo explico y tal, hacemos ejemplos en clase y luego los ejercicios que tal, los mando para la casa y lo hacéis en la casa. Eso sí que ha cambiado un poco. También te digo que habrá maestros que lo hagan como te acabo de explicar, que den su clase y manden los ejercicios para casa. Yo hago esto que te acabo de decir. Mando los ejercicios que considero que les va a dar tiempo a hacer en clase. Hay niños que los terminan y les sobra tiempo. Hay niños que van más apurados ellos y hay niños que se los llevan a casa. Porque, ¿qué hacemos? Yeah. Es que si mando uno para que les dé tiempo a todos, los que te lo hacen rápido, ¿qué hacen el resto del tiempo? ¿Se aburren? ¿O a ellos les mando más?
No es justo tampoco No. que a ellos les mande más tareas. Entonces, pues bueno, es una forma también de que los niños se metan un poco de vidilla para hacer las cosas y decir, bueno, pues si los termino en clase no me los llevo a la casa. Sí, a ver, el tema... Es que no quiero entrar en el tema de deberes y padres todavía porque da para mucho. Porque poniendo mi caso, yo en primaria y secundaria, sobre todo en primaria, pues lo típico, ¿no? Como calificaban antes que era el progresa adecuadamente, el necesita mejorar, entonces, claro, entonces ibas con las notas con el pa. Entonces, del 5 para arriba era PA, entonces no te esforzabas, ibas al mínimo. Pero en el plano este de madurar, del progreso de la personita, va esa capacidad de aprender, de ser responsable. Y es lo que tú has dicho, como un niño de tercero de primaria le pueden exigir sacar notas cuando ese niño debería de aprender, disfrutar en el colegio, pero es un niño. Sí. Bueno. Es un niño. Y al final, bueno, son niños. Y evidentemente hay temas que les van a resultar más fáciles que otros. Este en concreto, que sacó una nota un poquito más baja, era el tema de los ángulos, los segmentos, las paralelas, las secantes. Esas cosas les suelen costar un poquito más a los niños que a lo mejor es pues el cálculo puro y duro. Les suelen costar un poquito más complicado. Entonces, bueno, si en los otros temas que ha hecho, que yo he mirado las notas, y tiene de 9 para arriba, si le sale un poquito más flojo, tampoco te quiero decir que no es que el niño no sepa hacerlo, es que le ha costado un poco más. Ya está. Uh-huh. No sé, es un poco complicado también porque cada familia pues por reconducir un poco, perdona Guille que te corte, ¿cuántas horas se echa en el aula? Y antes de que me respondas, ¿no son muchas? No son muchas, porque, a ver, las horas lectivas son de 9 a 2, son 5 horas, realmente media el recreo, son 4 horas y media, pero es que esas 4 horas y media no estás dando clase como tal, porque pierden tiempo, a ver, se emplea tiempo en cada vez que cambias de asignatura, guardar libros y cuadernos y sacar los que tocan, en recordar lo que ha hecho en la clase anterior, centrarnos en lo que vamos a ver en esta. Yo en mi caso también hago mucha actividad oral para que ellos participen, no sé, creo que no se les hace pesado, al menos conmigo. Luego tienen asignaturas un poquito más movidas, ¿no? Pues la educación física, por ejemplo. En inglés también se lo suelen pasar bastante bien, porque los maestros de inglés suelen trabajar mucho con canciones, con cosas de estas, entonces les entretiene mucho. Música también les suele gustar, la hora de plástica, que realmente es que no son, no es como el instituto, que puede ser un poquito más pesado, por así decirlo. También dependerá de quién te encuentres en el instituto dando clases. Entonces yo creo que no son muchas, vamos. Yo, al hilo de lo que has mencionado del inglés, y con todo el cariño y respeto a los maestros de inglés, que yo sé que no es que ellos hacen su trabajo lo mejor que pueden, obviamente faltaría más, pero es alucinante y cómo nos pasa como país, ¿no? Como ya ahí podemos hablar de sistema, método de enseñanza, lo que sea, cómo conseguimos estudiar o aprender inglés durante 10 años, más o menos, desde la primaria hasta el final de la secundaria, y llegamos a los 16 hablando un inglés que nos da para comprar una hamburguesa en Londres en el Burger King y con dificultad. Eso es una cosa, ¿no? O sea, es un tema, ¿no? Yo creo que es porque se le da mucha importancia a explicar la gramática, que a mí me cuesta todavía muchas cosas, ¿no? Y no se le da la importancia que merece lo que es hablar. Porque claro, yo, en toda mi etapa educativa, o sea, te hablo del cole, que yo empecé inglés en tercero, creo que tú también, Willy, en tercero de primaria.
Sí, probablemente a los... por ahí. Ahora ya se empieza, desde infantil incluso, se están viendo cositas en inglés, pero en el colegio, en el instituto, yo no recuerdo haber hecho un speaking como tal. O sea, a lo mejor el típico diálogo de te preparas 3, 4 preguntitas con el compañero y la leéis, vale, pero un speaking como tal, yo no recuerdo haberlo hecho hasta que me preparé el B1 hace un montón de años también, y ahora mismo no sería capaz de tener una conversación en inglés, también te lo digo, ¿eh? Uh-huh. Y yo me acuerdo, y Antonio se acordará de esto también, porque fuimos compañeros de clase durante muchos años, que teníamos una profesora de inglés que hizo una cosa que a ver, que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque fue a lo mejor de las primeras profesoras de inglés que yo tuve, todas y todos ellos nativos españoles, dígase de paso también, que eso yo creo que también influye. Y me acuerdo que leía un texto y toda en inglés, y toda la clase se echó a reír así de repente, porque era la primera vez, yo creo, en nuestro camino de aprender inglés que alguien estaba leyendo con acento británico, de verdad. Y eso a nosotros, yo me acuerdo que nos sonaba como muy raro, como dicen, pero bueno, o sea, está que se cree, ¿no? Hablando así con ese acento raro. No sé si Antonio estaba aquel día, pero yo me acuerdo de eso todavía. Y eso, y yo creo también que puede tener que ver con el tema de que, por ejemplo, diferente de otros países en los que he estado, ¿no? O sea, el tema de lo de que las películas se doblen, que eso, de nuevo, todo el respeto a los dobladores, pero yo creo que esa falta de exposición contribuye, ¿no? Y al final quien quiera aprender inglés tiene que exponerse de forma activa a ello, ¿no? Pero bueno, en fin, tú no eres profesora de inglés, entonces vamos a seguir, que me he ido por otros derroteros. Y te quería preguntar, María, ya un poco tocando ya en lo tocante a los padres, los niños, esos conflictos y demás, ¿no? Como comentaba alguien en el chat, ¿no? Que a los padres habría que darles también los títulos de primaria y de la ESO, ¿no? Solo por tener niños que lo hayan cursado. ¿Qué cosas crees que deberían venir aprendidas de casa y por algún motivo no suelen venir? Antonio, toma nota. La educación y el respeto, porque eso es básico, pero no para venir a la escuela, sino para la vida en general. Y luego, pues, normas básicas de comportamiento, el estar sentado en clase, bueno, excepto cuando toque levantarse, evidentemente, el tratar bien a tus compañeros y a los maestros, el respetar el turno de palabra. Son cosas que sí, que nosotros también las trabajamos en clase, pero que si se trabaja un poquito en casa, pues ese camino que llevamos ya avanzado, ¿no? Porque luego yo me he encontrado clases un poquito salvajes, un poquito salvajes. Asilvestrados. Sí, y además, cuando son más pequeños, pues medio que los puedes controlar un poquito más porque todavía te tienen un poquito más de respeto, porque, claro, eres una persona mayor, ¿no? Y todavía pues medio, pero llegas a un tercer ciclo, a un quinto, un sexto, que ya están con las hormonas, que ya están ellos que se creen los reyes del mambo y cuesta un poquito más el que se callen, se sienten, te respeten, porque, en fin, la falta de respeto también existe. Y bueno, pues esas cositas deberían venir de casa. Hay niños que las traen, hay niños que no, pues como en todos lados. Yo tengo una anécdota, ya más de instituto, ¿vale? Uh-huh. Un compañero que tuve yo, con el que me crucé en mi carrera deportiva, ¿vale? Era de otra provincia y todo, y estuvimos un año jugando en un mismo sitio. Me contaba que él había sido muy malo en los estudios y era, pues, un terremoto. Uno que iba, pues, si tengo que estar aquí, nadie va a dar clase, ¿vale? Entonces, llegó a un acuerdo con el profesor, entonces el profesor llegaba con el marca y lo primero que hacía era darle el marca al niño y se ponía a dar clase. Entonces, llegar a esos extremos me parece algo que la gente no se cree que puede pasar, pero que pasa más de lo que nos creemos. Sí. Al final, si tú tienes un alumno que lo que va es a reventarte la clase, y suele ser más común en secundaria que en primaria, la verdad,
pues te buscas la forma de que no te reviente la clase. ¿Que no quiere trabajar? Pues ya está, pues que no trabaje. Pero por lo menos que no moleste al resto, que no impida que el resto sí pueda seguir con normalidad en la clase. Ese profesor pues se buscó el recurso del marca. Cada uno pues se busca los recursos que puede. Yo tuve un caso de eso el año pasado en Hergal. Bueno, este chico también te digo que se pasó la mitad del curso expulsado en su casa porque también tenía comportamientos pues que... Acumulación de amarillas. Evidentemente había que ponerle parte de convivencia porque, en fin. Pero en los días que estaba en clase pues intentaba buscar la manera de que no te la reventara. Entonces esos días pues intentabas que él se ocupara de X cosa para que estuviera entretenido, o de hacer la clase un poco más interactiva, más con las cosas de la pizarra digital, que a lo mejor le motivaba un poquito más. En fin, me tenía que buscar la vuelta para que no me reventara la clase. Y aún así había veces que la reventaba. Pero vamos, eso yo imagino, con que no lo hagáis, yo imagino que a más de uno le habrán dado ganas de adoptar el método tejero y llegar allí con una pistola y decir, jeto todo el mundo. A mí no me suele gustar sacar el modo sargento. No me suele gustar, pero alguna vez lo he tenido que sacar también. Teniente coronel. Bueno, yo es que ahí en eso me pierdo yo un poco, ¿no? Pero entonces yo todo lo llevo a modo sargento. Pero alguna vez lo he tenido que sacar, sí, porque si no era inviable. Y de hecho, luego, cuando tú sacas ese modo sargento y vuelves otro día a dar clase con normalidad, pues hay niños, hay veces que yo se lo planteé el año pasado a mi clase, les dije, pero ¿a vosotros realmente os gusta que yo saque el modo sargento? ¿Os gusta que estemos mejor así en clase, más distendidos, más que mientras explico podamos hacer alguna bromita, alguna risa, tampoco sin irnos de madre? Digo, vosotros veréis, si es que esto es en función de cómo vosotros os comportéis. Esto evidentemente lo puedes hacer con niños más grandes, con niños más pequeños esto no te lo pillan, ¿no? Pero esto va en función a cómo vosotros os comportéis. Pues yo saco una faceta o saco otra. No hay más. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Más o menos. Bueno, vamos a pasar al bloque 3, que es los niños y sus cosas, el futuro. ¿Notas algún cambio en los niños desde la pandemia y desde que tú eras mini María? Son 2 preguntitas. Sí. A ver, cierto es que yo empecé como interina en 2020, o sea, justo después del confinamiento y tal, pero aún así, pues yo tengo contacto con maestros y he trabajado con niños y sí se les nota mucho que después de la pandemia la mayoría de niños son muy dependientes, demandan muchísima atención, o sea, tienes que estar prácticamente encima de ellos, son muy inseguros, cada cosita que hacen es, maestra, señor, ¿esto está bien? Es súper inseguro y han perdido mucha autonomía, porque en el confinamiento evidentemente pues estaban en casa con papá y con mamá o con quien fuera y estaban encima de ellos 24/7 y si hacían cositas del cole pues estaban con ellos y estaban muy pendientes, estaban muy encima. Entonces claro, a eso también se acostumbran los niños y evidentemente tú en una clase en la que tienes 25 criaturas no puedes estar encima de todos ellos, se intenta, pero no puedes estar encima de todos ellos como estaban sus padres en sus casas. Entonces eso se ha notado muchísimo y vamos, y también no solo por la pandemia, porque el tema de, por ejemplo, algo tan simple como la agenda, que yo no sé vosotros, pero yo toda mi vida he tenido agenda, la sigo teniendo. A veces. Un año no. Algo tan sencillo como coger la agenda y apuntar los deberes. Si no se lo dices específicamente, decir, venga, todos sacamos la agenda y todos vamos a apuntarlo o apuntar un examen. Si no se lo dice específicamente, no sale de ello. Y dices, entonces, ¿para qué tienes la agenda? ¿Para pasearla? Incluso cuando ya lo has dicho muchas veces, porque puede ser que eso sea un tema de crear hábitos, ¿no? O sea, sí, que si lo repites muchas veces, a lo mejor después de la 10ª vez que lo dices ya dices, pues mira, lo voy a sacar. Es cuestión de crear hábito, evidentemente, pero hay niños que crean el hábito y niños que no. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil
que luego las mamis por el grupo se digan los deberes que hay. Vale. Es que los grupos de padres los carga el diablo, también te lo digo, ¿eh? Ese tema te iba a sacar yo ahora, porque había una De hecho, creo que nos está viendo una amiga nuestra que estará en un grupo de padres y ella podrá confirmar que los grupos de padres son el diablo, seguramente. En primera persona, además. En primera persona. Porque normalmente en los grupos de padres los maestros no estamos, ¿vale? Eso es un problema. No, o sea, un problema no, porque así los padres no tienen tu teléfono, te quiero decir. Vale, sí, cierto. Tú tienes contacto con la madre o el padre delegado, entonces esa persona es la única que tiene tu teléfono y tú le transmites la información que le quieras transmitir y esa persona es la que se encarga de ponerlo en el grupo. Y si hay algo a destacar, pues te lo hace saber. Y si no, para eso está el IPASEN, que es la plataforma de la Junta de Andalucía para el contacto, que por ahí los padres te pueden preguntar, bueno, te preguntan muchas cosas, te comunican las faltas, te las justifican si tienen justificación, en fin, que por ahí se pueden comunicar contigo, pero sí que es cierto que el WhatsApp es mucho más instantáneo para ciertas cosas. Qué guay, que hoy en día hay que ver qué maravilla, ¿no? Que hoy en día se pueden justificar las faltas por internet y todo, que no hace falta llevar el papelito, aquel típico. Pero bueno. Sí, bueno, y muchas veces te las tienes que creer, ¿sabes? Bueno, sí. Pero bueno, si las escribe el padre que ya ha tenido que meterse en un sistema de internet y no sé qué, bueno, por lo menos sabes que... Se supone que el padre es el único que tiene la contraseña. Eso es mucho suponer, también te lo digo. Ya. Sí. Eso es mucho suponer. No, pero sí que es cierto que a lo mejor no está enfermo y simplemente es que se han ido de viaje porque al padre o la madre le han dado vacaciones y tal, y te pone que está el niño enfermo y dices tú, bueno, pues me lo creo, ya está. No puedes hacer otra cosa, ¿no? Aunque tú sepas que no está enfermo, que es que salió de viaje, porque luego los niños pues te lo cuentan todo al final. Porque estuvimos en Cabo de Gata el otro día, no sé qué. Ay, qué malito estaba, pero qué guay estaba Cabo de Gata. Los borrachos y los niños son los únicos que dicen la verdad. Entonces. Sí. Te iba a preguntar a Lilo, para no dejar una pregunta que salió en el chat hace un buen rato de Siuxi. Y yo creo que a lo mejor tú es que eres muy joven todavía para saber, porque obviamente cuando tú empezaste ya existía WhatsApp. Y la pregunta es, ¿cómo han cambiado las relaciones con los padres desde que existen los grupos de WhatsApp? No sé si tienes alguna opinión al respecto. Pues, es verdad que yo creo que los padres ahora son más coñazos de lo que lo eran los nuestros. Bastante más coñazos. Está muy bien que estén implicados en la educación de su hijo, está súper bien, hasta ahí te lo compro, pero algunos llegan a un punto en el que te restan autoridad. Claro. O como que ellos piensan que saben más que tú. Cositas así. Eso es complicado de gestionar. Y ya si tienen estudios universitarios, ya ni te cuento. Sí. El coñazo que pueden llegar a ser. La verdad que, mira, el otro día escuché algo que me gustó, ¿no? Y es que si yo no sé de ingeniería, o yo no sé de mecánica, o yo no sé de electricidad, yo no le voy a criticar o a juzgar el trabajo a un ingeniero, a un mecánico o a un electricista. Entonces, ¿por qué todo el mundo, sin tener conocimientos de pedagogía, de didáctica, se cree con el derecho a juzgar el trabajo de los maestros? O sea, yo no tengo ni puñetera idea de biología, Willy, y yo no me voy a meter a juzgar si tu trabajo lo haces bien o lo haces mal, evidentemente. Menos mal. Pero todo el mundo se cree con derecho a juzgar a los maestros. Que habrá maestros malos, sí, yo no te digo que no, pero se nos juzga absolutamente todo, se nos mira con lupa absolutamente todo. Y yo no recuerdo que nuestros padres fuesen así. No lo recuerdo, vaya. Yo creo que sí, bueno, o sea, esa historia que se habla, ¿no? De que se ha perdido el respeto a la autoridad, ¿no? Dice, no, porque ya los niños no respetan. Oye, ¿y los padres? Los padres claro, es que los niños que no respetan a los maestros son hijos de padres que no respetan a los maestros. Lo que escuchan en casa. Claro, ya no es el tengo una tutoría con la maestra a ver qué me dice de ti. ¿Sabes?
Que eso Sí. era muy de, me ha llamado la maestra del cole, ¿por qué será? Y tú temblabas, ¿no? Pero ya no. Ya los padres son los que piden la tutoría y como algo no les cuadre, bueno. Pero se basan mucho en lo que los niños dicen la verdad, pero también los niños, para evitar la riña o se inventan cosas, que todo hay que... Sí, por eso también tenemos mucho papeleo. Para que quede todo por escrito, todo tal. Pero normalmente los padres te suelen preguntar por las notas de los exámenes. Y ahí es lo que más te suelen... Porque es que ¿por qué mi niño tiene un 7 y no tiene un 9? Pues Claro. señora, yo le enseño el examen, pero aparte que el examen no lo es todo, también os lo digo. Claro. Que ya eso de que la nota es solo el examen, no. Que yo llevo una semana de corregir libretas que no os podéis ni hacer una idea. ¿Qué tiempos aquello? Las libretas corregidas, joder. Corregir libretas, el trabajo en clase, más actividades que se hacen fuera del examen o fuera de la libreta, en fin. Todo eso entra dentro. Sí, que Entonces, hay muchas más actividades que el claro, examen. ¿cómo tú le tienes que explicar una nota? A ver, vamos a partir de la base de que yo creo que todos los padres conocen a su hijo. Vamos a partir de esa base. Antonio, tú sabrás cómo es tu niño, ¿no? Tú sabrás si es más revoltoso, si es más tranquilo, si es más hablador, si es menos hablador. Sí. ¿No? Pues hay padres que yo creo que no lo saben. Entonces cuando tú le dices, mira, es que el niño no para quieto, no puede ser. No, mi niño no. Pero es que el niño de Antonio no ha aprendido todavía. Es que el niño de Antonio no ha aprendido a engañar todavía. Bueno. Sí sabe ya. Sí sabe. Entonces, claro, si ya el padre viene o la madre viene con su venda de que su niño no es así, que su niño es estupendo, que su niño es maravilloso, es muy difícil que tú lo bajes de ese burro. Uh-huh. Ya no te digo si estamos hablando de que el niño tenga algún tipo de necesidad educativa especial, que eso ya entramos en terreno pantanoso y los padres que no son capaces de asumir que su hijo tenga algún tipo... Porque los padres los niños que tienen altas capacidades y cosas de estas, los padres lo asumen, vamos, súper bien. De hecho, hay padres que se lo inventan, que su niño es altas capacidades, porque su niño es súper listo. Y tú dices, lo han evaluado expertos y tu niño no es altas capacidades. Tu niño es muy espabilado, pero no es altas capacidades. Pero el caso contrario, o sea, pues tu niño necesita refuerzo en esto, o se le ha detectado, yo qué sé, un TEA, un Asperger, un tal... Hay padres que no lo aceptan y es lo peor que pueden hacer porque es que están jodiendo a su hijo, básicamente. Y perdón por la expresión. Ay, sí, perdón. A ver, la competitividad al final... Hay padres que se creen que tener los niños una competición. Y su niño tiene que ser el mejor. No. Y va de su autoestima, como dice Siuxi en el chat. Claro. Totalmente. Y María, ¿se siguen interesando mucho más las madres que los padres por cómo van los hijos o se va equiparando? Se va equiparando. También es que ten en cuenta que ahora los modelos de familia son muy diferentes. Hay muchos niños de padres separados, hay también familias inmigrantes que a lo mejor el padre es el único que sabe hablar español o la madre. Entonces, pues ahí solo viene uno de los dos. O cuando son de padres separados, a lo mejor los dos son los que te piden, tanto por un lado como por otro, tienes que darle misma información a los dos, por si, yo qué sé, por si ellos no se hablan o lo que sea. Pero sí, yo de momento me he encontrado tanto madres como padres, o sea, se va equiparando, cosa que me parece fabulosa. Al hilo de lo que se ha hablado de diferentes modelos de familia, yo sé, porque esto lo hemos hablado en otras ocasiones y tal, ¿no? Que bueno, que tú has estado en diferentes colegios, diferentes ciudades, diferentes realidades también, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, del caso específico de Hergal, ¿no? Que es este pequeño municipio en el desierto de Tabernas, en Almería, en el que te encontraste, bueno, por lo que me comentabas, te encontraste una situación o un panorama un poco complicado, ¿no?
Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, a ver, fue complicado. No sé incluso si alguno de mis alumnos estará conectado, puesto que algunos los tengo en Instagram y habrán visto el enlace, pero igual no se han conectado siquiera en entrar. Si alguno está por ahí, pues que se manifieste. Era complicado, no tanto por la cantidad de alumnos, porque sí que es verdad que las clases eran muy reducidas. Yo tenía, creo que eran 10 y 10 en primero y segundo de la ESO, que fue los cursos a los que yo estuve impartiendo clases. Que era un colegio semi-D que se llama, que es un colegio que llega hasta segundo de la ESO y tal. Y no era tanto el volumen de alumnos como las diferentes realidades que allí te podías encontrar. Había bastante alumnado inmigrante, marroquí en su mayoría, que pues más o menos dominaban el idioma, pero aún así pues tenían sus adaptaciones, tenían su material específico, tal. Luego tenía alumnos con problemas de conducta, como este que he comentado antes, que estuvo más tiempo expulsado. Tenía alumnos que tenían adaptaciones curriculares significativas, que es cuando llevan un retraso de más de 2 cursos. ¿Vale? Yo tenía una alumna en primero de la ESO que tenía un nivel de segundo de primaria. Y lo tienes que atender igualmente, o sea, tienes que buscar el material adaptado a su nivel y explicar lo mismo, pero para esa persona más sencillo. En fin, no había mucho alumnado, pero trabajabas como si tuvieras pues 30 en clase. Entonces, era complicado, pero bueno, se salvó como se pudo. Claro, porque esta es una de las cosas que a mí me llamaba la atención, ¿no? O sea, el tema de cómo uno gestiona, ¿no? Cuando, pues eso, pues tienes alumnos extranjeros. Y bueno, dices que en tu caso esto no fue un problema, ¿no? Lo del idioma. Pero imagino que en muchos otros casos... No un problema excesivo, porque más o menos ya dominaban más o menos te podías entender con ellos, te entendían cuando hablabas. Sí que es verdad que su material tenía que estar adaptado, porque... en fin, ellos no te pueden hacer un examen como el resto. Entonces, pues bueno, con ellos puedes hacer otro tipo de cosas y demás, pero el mayor problema que yo me encontré en este cole, más allá a nivel de conocimiento y tal, que bueno, cada uno pues ya he contado que tenía sus hándicaps y sus cosas, fue de pensamiento. Es decir, eran muy de pueblo, en el sentido de que había alumnas que su aspiración era casarse con un futbolista que tuviera dinero y que las mantuviera. Dices tú, perdón. Bueno, a ver, no, técnicamente posible, pero altamente improbable. Tienen las mismas probabilidades que de ser streamer de éxito, entonces... Pero era como su... Incluso más. Era como su aspiración en la vida, o sea, digo, perdona, o sea, ya el hecho de que quiera ser dependiente de otra persona ya, a mí me... No, porque si estamos luchando por ser personas independientes y tal, pues que quieras depender de otra persona. ¿Y qué opinaban los padres? ¿Lo llegaste a descubrir o...? No, porque bueno, es verdad que yo, sobre todo con los de segundo de la ESO, que yo era tutora de ellos, hablaba muchísimo, empleaba, porque no me gusta decir que malgastaba el tiempo, que perdía el tiempo, sino que empleaba el tiempo de clase para hablar mucho con ellos de todo esto. A lo mejor no aprendieron mucho de historia o de física y química o de las asignaturas que yo les impartí. A lo mejor no adquirieron todo lo que tenían que adquirir de esas asignaturas, pero yo intenté que salieran de allí, porque de allí ya se iban al instituto en Almería capital. Intenté que salieran de allí con una mentalidad un poco más abierta, más acorde a la sociedad en la que vivimos, porque también, te digo, comentarios del tipo, es que a mí los gays me dan asco. Es complicado. ¿Sabes? O comportamiento machista, en el sentido de, pues hemos estado en plástica haciendo no sé qué y han caído al suelo pues mejillas tal, pues que lo barran las niñas, ¿qué pasos están? Ostras, me pilló a mí ese comentario. Dije, ¿cómo? Coge la escoba, que vas a barrer tú, eso y toda la clase. Y si me apuras, te pongo a barrer el pasillo también. Yo creo que hay muchas cosas, incluso
nosotros, ¿no? Que es lo que estábamos comentando antes, ¿no? De que muy bien hemos salido, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero yo me acuerdo también de eso, de muchas tonterías que yo he dicho cuando tenía eso, 7, 8 años, ¿no? Y bueno, y que he escuchado decir, y que, bueno, espero que ese tipo de cosas luego se corrijan con la edad, ¿no? Pero bueno, quiero creer que no son casos perdidos los niños No, a ver, que vienen con ese discurso. A lo mejor incluso son más fáciles de amoldar que los que dicen eso teniendo 20 palos ya, ¿no? Pero el 70% de la educación de un niño son los padres. Sí. Si un niño dice que eso de una persona homosexual no lo ha aprendido en el colegio. Eso viene de casa. No, totalmente. viene de casa y viene de donde viven, de la gente a la que frecuentan. Al final, a ver, es más típico encontrártelo en pueblos pequeños, ese tipo de pensamiento, ¿no? Es más normal. Pero bueno, yo hice lo que pude por intentar cambiarlo. Al final, los maestros hacemos lo que podemos también, ¿eh? Tenemos un límite, no podemos llegar a cambiarlo completamente. Lo intentamos, plantamos nuestra semillita, pero ya, si luego desde casa esa semillita, pues la sacan, la tiran, la queman, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros llegamos hasta donde podemos y lo intentamos hacer lo mejor que podemos, que sabemos. Totalmente. A ver, comportamientos como ese de ahora lo barres tú, pues eso está bien. Eso vamos. Evidentemente, o sea. Yo, María, yo tengo ya para ir cerrando, porque vamos a tener que ir terminando dentro de poco. Sí, nos quedan. Se me pasa volando. Sí, es muy rápido. Es la magia del Sota. Tengo un par de preguntas más sobre este tema y luego un par de preguntillas más de cierre, ¿no? Pero una que me interesa especialmente es, y puede parecer un poco cliché, pero bueno, en fin, allá va. ¿Qué te han enseñado los niños? Pues los niños te enseñan muchas cosas. Yo lo digo mucho que nosotros vamos aprendiendo a la vez que ellos, porque te enseñan a adaptarte, desde luego, porque ya he comentado que cada niño es un mundo y te enseñan a adaptarte a sus necesidades, a su forma de aprender y de relacionarse. Te enseñan también, muchas veces piensas que van a actuar de una forma y te dan grandes lecciones, ¿no? De compañerismo, de amistad, de no sé, de cariño, y te enseñan que no les hace falta, a ellos no les hace falta más de 2 días para venirte con un dibujito, con cualquier cosa y decirte, enseño, te quiero. Algo tan sencillo como son esas 2 palabras, te quiero, que a los adultos nos cuesta tantísimo decirlo, a ellos no les cuesta ni 2 días. Y eso es, bueno, yo tengo de dibujos guardados, no te puedo hacer una idea de la de dibujos que tengo yo guardados. Y el valor que eso tiene para ellos, o sea, eso, lo que significa para ellos hacer ese dibujo para ti, pensando en ti. O sea, eso... Claro, o sea, y que tú le recibas ese dibujo como si fuese, yo qué sé, como si fuese una obra de Picasso, o que muchas veces son Picasso, también te lo digo, ¿no? Pero se lo recibes como si te hubieran regalado, yo qué sé, un diamante. Al menos yo se lo recibo así. Y, por ejemplo, ahora en clase tengo un par de florecitas hechas con papel de los pañuelos y tal, que enseño para ti y dices tú, es un pañuelo, sí, pero se han entretenido en hacer la forma de la flor y en venir a dártelo, y allí lo tengo en la mesa para que vean que lo tengo guardado. Tengo por ahí también, de estos típicos, ¿os acordáis de los comecocos estos que los abría así contando 1, 2, 3 y luego escogía un color y abría y debajo ponía pues si era, yo qué sé, listo, guapo, feo, no sé qué? ¿Os acordáis de eso? Sí, lo de los... Esto que te pones en las manos. Así, ¿sí? Vale, sí. Pues se sigue haciendo. Yo pensaba que se había perdido. Se sigue haciendo y de hecho tengo ahí, lo estoy viendo desde aquí, tengo ahí dos guardados que me lo han regalado aquí en el cole este. Y a todo eso te enseñan los niños a que no cuesta trabajo ser amable, ser cariñoso, expresar tus sentimientos, porque ellos también, hay niños que son más reservados,
Pero hay niños que si tienen que venir llorando, por ejemplo, este niño porque le iban a regañar porque había sacado menos de un 8, vienen y te lo expresan, y eso es maravilloso, que sean capaces de expresar sus sentimientos. Porque luego llegamos a los adultos que tenemos cero educación emocional, cero empatía y todas estas cosas, ¿no? Sí. Y ellos te enseñan que sí, que luego lo pierdan o no, pues bueno, ya se verá con el paso del tiempo, ¿no? Pero todo eso te lo enseñan ellos. Y al igual que se está hablando de la jornada laboral de 4 días, ¿qué te parece la idea de alargar el recreo a 1 hora? Pues la verdad que es que eso es una controversia un poco, pero yo creo que si lo alarga el recreo, o sea, estás quitando tiempo de clase como tal. Ujú. Si tú quitas tiempo de clase y lo que quieren es que cada vez metan más contenido en clase, o sea, es que no dan, las cuentas no salen. Las cuentas no salen. Ya de por sí nos faltan horas a lo largo del curso para dar todo lo que se supone que tenemos que impartir, ¿vale? Porque ya, pues, los días festivos, las efemérides, que cada vez perdemos más. Las efemérides son tipo el Día de Andalucía, el Día de la Constitución, el Día del Flamenco, no sé, cada vez hay más efemérides. O sea, yo en las 3 sustituciones que llevo este curso me las he comido todas. Y se emplea mucho tiempo en ese tipo de cosas, que está muy guay. Está muy guay porque a los niños les gusta y aprenden otras cosas, sí. Pero se emplea muchísimo tiempo en ese tipo de cosas. Y aparte se disparatan mucho más, también te lo digo. Volver a la calma, volver a tal después de todo ese tipo de actividades y después del recreo es más complicado. Entonces, 1 hora yo creo que es demasiado. Es demasiado. Si lo partes en 2 recreos, pues a lo mejor, pero es que aún así, el tiempo en el que salen al recreo, vuelven, se calman, no. Yo creo que 1 hora es demasiado, la verdad. ¡Jo! María. Oye, ese tiempo libre que muchas veces son los padres los que lo piden, dáselo por las tardes, leche. Que los ponéis inglés, fútbol, natación, ajedrez. Violín. Dáselo por las tardes, ese tiempo libre a los niños, que no les dejáis respirar a ellos. Sí, hombre, pero entonces hay que vigilarlos, hay que aguantarlos. Claro. Bueno, María, y una pregunta muy importante. O sea, Sí. tú, como educadora, ¿cuál es tu opinión de Zetangana? Vale, esto era lo único que medio sabía que me iba a preguntar. Y te ha pillado de sorpresa completamente, aún así. Hay que ver. Y aún así, como educadora, a ver, yo creo que como María. Como educadora te digo que las canciones de Zetangana creo que no son para niños de mi etapa educativa. Bien. Más que las canciones, quizás los videoclips. ¿Vale? Porque a lo mejor la letra no la terminan de entender. Pero como persona, te digo que a mí me gustan las canciones de Zetangana. No es algo que yo diga, me voy a poner a escuchar el disco de Zetangana, ¿no? Como puedo hacer con, yo qué sé, con Alejandro Sanz, con Laura Pausini, con Rosalén. Pero sí que alguna canción de vez en cuando, pues si me gusta, tal. También me han comentado, yo no lo he visto, pero me han comentado que tiene un directo maravilloso. O sea, me han dicho que vamos, para quitarse el sombrero su directo. Spoiler alert. Pero ya te digo, a mí me gustan sus canciones, pero que no es algo que yo diga, me voy a poner a escuchar el disco de Zetangana. De hecho, hay una en concreto que me gusta bastante el mensaje, porque en cierta forma me representa. ¿Qué es cuál? Los tontos. Ah, bien, bien. Gran Kiko Veneno. Bueno, María, pues ¿te la has pasado bien? Yo sí, la verdad que sí. Se me ha hecho un corto. ¿Te apetece añadir algo más? ¿Promo? Sabemos que tienes Instagram, no sé si lo querrás promocionar o... Bueno, tengo Instagram y los que ya te sigan a ti pues habrán visto mis vídeos haciendo el chorra, anunciando el programa. Es verdad. Si alguien me quiere seguir, pues ahí está, lo tengo privado, entonces ya decidiré yo si lo acepto o no. Ya sabes, los que tengáis interés, echar la solicitud. Agradeceros, por supuesto, otra vez que me hayáis invitado, a pesar de las vueltas que os he dado para poder cuadrar el día, que yo sé que os he mareado un poquito. No pasa nada, hombre. Más nos han mareado
otros, no te preocupes. Sí, ¿no? En nuestra andadura, sí. Y más que nos marearás, no te preocupes. Por supuesto que si en algún otro momento me queréis volver a invitar, pues acepto encantado porque yo me lo he pasado súper bien. Si quieres, Willy, si viene esta Navidad para Motriz, pues si quieres hacemos un especial navideño cantando con la guitarra. Está en el aire el especial navideño. No sabemos si confirmarlo todavía, pero está en el aire. Yo no sabía que estaba en el aire, ¿vale? Porque se me acaba de ocurrir, pero bueno, que si viene para acá y tal, nos podemos juntar y hacer algo. Algo haremos, ¿no? Podemos hacer no sé, alguna sorpresa podemos pensar. Algo podemos hacer. Podéis contar conmigo, sí, por supuesto. Y agradecer a la gente que se ha conectado a pasar este ratito con nosotros, que por ahí estoy viendo más de un nombre, un Hilor X, que lo tengo aquí al otro lado de la pared. Y bueno, y más gente que estoy viendo por ahí en el chat. Rakai, que es mi amiga de Algeciras, y Vazcon, que es Lele, desde Elche. Por ahí hay más gente que se va conectando. No sé si justo ahora que estamos terminando o llevan todo el programa, porque no, la verdad que no le presta mucha atención al chat, vamos a ser sinceros. Bueno, no pasa nada. Y si os habéis conectado ahora, no pasa nada, porque eso luego en Twitch se queda y le podéis dar a rewind. Ahí para atrás, ¿no? lo rebobináis y lo podéis ver desde el principio. Y si no, los martes salimos ya, creo que a las 9. A las 9 o a las 10 está ya disponible el podcast y en YouTube, así que... Perfecto. Yo también, cuando tengáis todos esos enlaces, me los pasa a Willy. Yo los pongo en mi historia también, para quien quiera verlo. Y bueno, nada, pues eso, agradeceros a todos. Por aclamación popular, Bazcon91 dice que cañadas en plantilla, cañadas fija, ponerla fija. No se nota que es mi mejor amiga, ¿verdad? Para nada. Cañadas presidenta, he leído antes sí, por ahí también. Los ánimos están caldeados. María, agradecerte enormemente que hayas estado aquí con nosotros, que hayas compartido tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Y poco más, Guille. Pues nada, poco más. Pues eso, reitero mi agradecimiento, María. Gracias por haber venido a echar el ratillo con nosotros. Y eso, agradecer como siempre al chat, ¿no? Que es el juez, ¿no? De todo esto. Y nada, que este ha sido el episodio 20 de Sota Caballo Rey, el último de este año, tal vez. Y eso, esperamos que lo hayáis disfrutado, tanto como nosotros. Y bueno, eso, si os ha gustado, pues eso, recordad, nos podéis dar like, no sé dónde, porque creo que aquí en Twitch no se puede dar like, pero bueno, en YouTube, eso, no deis like, retuitearnos al Twitter si tenéis Twitter, recomendarnos a vuestros amigos si tenéis amigos, si no lo tenéis, pues bueno, pues nosotros somos vuestros amigos ahora. Yo sugiero que hagáis también un Instagram de Sota. Sí, tú dame más trabajo, anda, dame más trabajo. Y un TikTok, Guille, un TikTok. Un TikTok, oye, TikTok también tengo, ese lo tengo abierto si alguien me quiere seguir. Sí, pues podemos hacer eso. En Navidad, en lugar de hacer directo, hacemos vídeos de bailecitos, ¿no? Sí. No, yo no hago bailecitos en TikTok. Yo hago doblajes normalmente haciendo el subnormal. Además, tú lo has visto la mayoría, Willy. Pero que sí, que también nos podemos currar un bailecito si tú tienes especial interés, ¿vale? Yo estoy abierta a todo. Tú sabes que a la hora del subnormal soy la primera que se apunta. Eso, y creatividad para eso no nos falta. No. Bueno, pues nos despedimos. Y nos vemos el año que viene aquí en Twitch, si Biden y Putin quieren. Hasta entonces, portaos bien y que os traigan muchas cosas los Reyes. Buenas noches y buena suerte. Hasta luego. Hasta luego. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos en 2 domingos a las 7 de la tarde en Twitch. Y si te has quedado con ganas de más, también estamos como Sota Caballo y Rey en YouTube, Twitter y en las principales plataformas de podcast. ¡Hasta la próxima!